La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. En la cadena SER, Código de Barras, con Fernando Bayo. Si usted ha estado en el buffet libre de un hotel, seguro que habrá sentido la tentación, como todos los demás, de llenar el plato hasta los topes. Y es que a pesar del consejo de los nutricionistas, comer moderadamente resulta muy difícil para muchas personas que no saben o no logran dosificar las raciones que ingieren. ¿Cuál es la cantidad idónea de comida que debe llevar un plato? ¿Y todos debemos seguir patrones similares? No podemos hablar de una ración idónea porque hay una variabilidad individual enorme en función de la edad, del sexo, de la actividad física. También les vamos a explicar por qué no deberían tirar al reciclaje ningún paquete o carta sin haber borrado antes sus datos personales. Y es que cada vez más delincuentes bucean literalmente en su basura para encontrar esa información privada con la que estafarlos, o peor aún, suplantar su identidad. Puedo coger y, como ya sé dónde vives, preguntar a los vecinos: oye, que he venido, una caja como esta, voy a traer un paquete y tal, no sé qué, no sé cuántos, ¿no sabrá usted el teléfono para llamarle? Tal. Empiezo a recopilar datos y ya con el teléfono te puedo llamar y suplantar la identidad de, en este caso, de la empresa que lo envía. Hablamos de estos asuntos, pero antes dejen que nos tomemos un pequeño descanso digital. Esto es Código de Barras, empezamos. Hola chicas, bueno, estaba pensando en desinstalarme la aplicación de Instagram ya bastante tiempo porque me he notado últimamente más enganchada y he tenido crisis de redes sociales, de que nos quita mucho tiempo y nada, que sois las primeras en saber que me he desinstalado la app de Instagram y todas las redes sociales, o sea, no tengo nada. A ver si alguna más se anima. Va, Marto, me uno yo también al detox. Me apetece como desconectarme una temporada para luego volver a descargármelo y utilizarlo menos. Así que me uno. ¡Let's go! Venga, chicas, va. Yo también me uno al reto. Me voy a desinstalar las aplicaciones de redes sociales y voy a intentar no utilizar el móvil tanto, porque la verdad es que yo también estoy súper enganchada. Siento que cada segundo libre que tengo del día me meto en redes sociales y me paso ahí con la mente en blanco muchos minutos, incluso horas. Así que nada. Laura Bermejo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Fernando, ¿qué tal? Detox digital, pero permanentemente o de forma temporal. A ver, cuéntame. Bueno, ya lo has escuchado un poco en estos audios. Yo personalmente llevaba ya unos meses pensando que estoy demasiado enganchada a algunas redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok. Bueno, pues resulta que comentándolo con amigas no era la única. Todas menores de 30 años. Bueno, pues todas sopesando desaparecer de las redes y plantearnos un uso pues un poco más sano, sobre todo para nuestras cabezas. Nada, el caso es que nos hemos puesto todas de acuerdo y nos hemos puesto a cumplir este reto, una semana sin redes sociales. ¿Y a qué te refieres con eso de estar enganchada exactamente? ¿En qué se traduce en tu día a día? Pues abrir Instagram prácticamente cada segundo libre, y sí, también en el trabajo. Lo primero que hacía al despertarme y lo último antes de acostarme. Como te decía, en el trabajo, en el metro, en casa, incluso pasar 2 o 3 horas en casa descansando después de un día de trabajo, con Instagram como principal entretenimiento. Muchas horas al final del día. Esto también les pasaba a mis amigas. Blanca, el primer día de esa desintoxicación, se dio cuenta de que su dedo iba automáticamente a buscar la aplicación. El cerebro sabe perfectamente dónde está la app. Lo que te das cuenta es que cuando entras al móvil, a lo mejor chequeas WhatsApp, o en mi caso es como la primera aplicación a la que voy si tengo mensajes, después suelo ir a Instagram y el cerebro sabe perfectamente dónde está, o sea, va directamente ahí. Entonces, de manera consciente no sé dónde está, pero de manera inconsciente el cerebro lo sabe. Mar también buscó la aplicación de Instagram en el descanso del trabajo. A la hora de comer, que he tenido la pausa, he ido a meterme en la aplicación y no la tenía. Y he dicho, bueno, pues nada, o sea, he estado con WhatsApp y hablando con las enfermeras y tal, y no, o sea, lo he echado de menos, pero no me he descargado de la aplicación. Mi experiencia, Fernando, del primer día, te tengo que confesar que ha sido la peor, fallida. Hola chicas, os cuento yo mi primer día absolutamente fallido. A primera hora de la mañana he desinstalado tanto Instagram como Twitter
Y me he pasado el día que mientras pues estoy trabajando tal y cual, y de repente como que el cerebro hace, mente en blanco un momento, ¿no? Como que es que necesitas un minuto de descanso de la mente. Vas al móvil, pum, 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 mueves los dedos y de repente no las ves, las aplicaciones. Pero es que a los 5 minutos vuelvo a desbloquear el móvil y vuelvo a buscar las apps. Ha llegado un momento a mitad del día que me los he vuelto a descargar. Y me he vuelto a descargar tanto Instagram como Twitter. Fatal. Y esto puede sonar a una experiencia muy particular, pero los datos avalan que estos ejemplos son reales. El último estudio sobre bienestar digital de ING arroja varios datos muy llamativos. El primero, el 70% de las personas sufre nomofobia, que es el miedo irracional a estar un tiempo sin el móvil. Y 2, los españoles ya dedicamos más tiempo al día a estar frente a las pantallas que a dormir. 5 horas 45 en internet y casi 3 horas y media viendo la tele. No puede ser inocuo, así que vamos a volver al chat de mis amigas para ver cómo han ido evolucionando los días. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado estos días? Sin Instagram ni redes sociales. Contadme. Ayer estuve en un aeropuerto, luego a otro, tuve una escala y tal. En una de esas escalas, después de yo ya haberme consumido podcasts, leí y tal, llamé a mi familia, etcétera, etcétera, dije, bueno, ¿y si me descargo la app y luego la borro? O sea, por mi cabeza pasó, luego decidí que no y tal, pero se me pasó por la cabeza. Hola chicas, sí que he notado que estaba más enganchada de lo que pensaba porque lo he echado de menos en algunos momentos que estaba más aburrida. Yo me he levantado esta mañana y lo primero que he tirado nada más abrir el móvil es a mirar Instagram. Lo he buscado en mi pantalla y como no lo tengo descargado, pues nada, he tenido que quedar pues mirando al techo un rato, esperando ahí a despertarme, porque normalmente me despierto mirando Instagram. Entonces me ha costado bastante más despertarme porque se me caían los ojos todo el rato, no tenía la distracción en la pantalla delante de mis ojos. Otro estudio reciente de la Universidad Complutense de Madrid concluye que casi un 40% de los estudiantes de esta universidad presentan niveles altos en los síntomas de adicción desaliencia, que por cierto significa cuando una actividad particular se convierte en la más importante de tu vida y domina tus pensamientos, sentimientos y conducta. También cambios del estado de ánimo y niveles bajos de autoestima, todo esto relacionados con el uso de redes sociales. Precisamente hace unos días me acerqué a un evento de ING en el que presentaban este estudio sobre bienestar digital, en el que una mesa de expertos reflexionaba sobre este problema. Pude hablar con Lucía Halti, psicóloga especializada en salud mental digital, un concepto novedoso pero importantísimo. Solo el 10% de los españoles cree que tiene bienestar digital y más del 54% considera importante tener un protocolo de desconexión laboral, pero luego en el fondo no lo cumple. Solo el 16% cuenta con uno, que es muy diferente. Conocer el problema, pero luego no ponerle solución. Mi primera pregunta con la experta, ¿cuál es la gravedad real de este problema? ¿Crees que tenemos un problema, ya no tanto del uso de tecnologías y demás, que es un tema importante, sino con las redes sociales en concreto y sobre todo la población joven e infantil, también como estabas comentando? Bueno, a mí me cuesta mucho generalizar tanto, ¿no? Lo que sí es verdad es que creo que hay perfiles de jóvenes que tienen problemas con las redes sociales, ¿no? Al final, una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta con las redes sociales, o en general con lo digital, es que tenemos que analizar qué función cumple en nuestra vida. Y gran parte de mantener una relación poco sana con las tecnologías es que esa función en realidad es una función de regulación emocional. Cuando yo deposito en una red social el que yo esté bien o mal en función de lo que me contestan en la red social, me vuelvo una persona con muy pocos recursos para regularme emocionalmente y por lo tanto me vuelvo dependiente de lo que muestran, de lo que aparece en esas redes, ¿no? Entonces nos volvemos personas como desreguladas emocionalmente, que en el fondo es una persona desregulada tiene un factor enorme de riesgo para múltiples cosas. Las redes sociales están ahí, las tenemos a muy fácil acceso y nos podemos volver dependientes de eso, ¿no? Pero para múltiples cosas, para relaciones más inestables en nuestras relaciones de amistad, nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones en el trabajo. Es un problema en muchos sentidos. ¿Qué pasa cuando no podemos dejar el móvil durante un tiempo sin mirarlo o sin revisar las redes sociales, o incluso nos imaginamos o pensamos que en este tiempo nos va a llamar alguien, nos va a tener que contar alguna cosa y no vamos a poder cogerlo? ¿Eso es un problema? Bueno, lo empezamos a considerar problema cuando el malestar que experimenta la persona es un malestar significativo que afecta a su vida profesional, a su vida laboral, a su vida familiar. Ahí empezamos a considerar que algo puede ser tenido como un problema, ¿no? El experimentar un pequeño malestar, estamos en una sociedad en la que estamos poco acostumbrados o que huimos del malestar.
Y al final consideramos como patología mental muchas cosas que son malestares de nuestra día a día, de nuestra cotidianidad, que los tenemos que experimentar, porque la vida, y así se les enseña a los niños pequeños, es enfrentarte a frustraciones. Y la frustración genera malestar. Entonces, a lo largo del día nos encontramos con muchas frustraciones en muchos ámbitos de nuestra vida. Eso es una cosa, el malestar diario, y otra cosa es que eso manifiesta un malestar significativo, en cuyo caso empezamos a hablar de un problema. Pero el experimentar malestar por no tener una cosa que suelo tener habitualmente, pues puede formar parte de nuestro día a día, ¿no? Tenemos que aprender también a tolerar eso y no patologizar todos nuestros comportamientos, porque es normal que lo experimentemos. Una cosa que yo la estoy teniendo habitualmente, de repente dejo de tenerla. Cualquier cosa que la tengo siempre y la dejo de tener me genera un poco de malestar, ¿no? Pero que ese malestar se convierta en algo significativo que me afecta a la vida diaria, que me afecta a mi vida profesional, que me afecta a mi vida familiar, a mi vida individual, ahí ya empezamos a hablar de un problema, ¿no? O sea, tiene que haber afectaciones a varios niveles. ¿Por qué tenemos tanta dificultad para, por ejemplo, miramos el móvil en cualquier tiempo muerto, segundo muerto del día, entras, abres la aplicación de Instagram, por ejemplo, que es muy adictiva, y vuelves a cerrar? ¿Por qué tenemos esa necesidad y no somos capaces de no hacerlo? Pues porque el algoritmo nos tiene atrapados en nuestro circuito de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que genera nuestro cerebro para señales de recompensa, y cuando suena una notificación, cuando de repente intentamos mirar algo en el móvil que nos resulta gratificante y nos genera una recompensa, nos genera un circuito del que no podemos salir. Es muy difícil salir de eso, y nuestra vida en general está toda inmediatizada, o sea, todo tiene que ser inmediato, entonces entramos en unos circuitos de recompensa. Pero luego también es porque no somos capaces, y volviendo a esa tolerancia de malestar, no somos capaces de tolerar ese pequeño malestar que tenemos cuando estamos entre un descanso de clase y clase y no sé muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, como no soy capaz de tolerar ese pequeño malestar, recurro a algo que me elimina el malestar. Entonces, vivimos en una sociedad en la que, entramos en un circuito de dopamina donde queremos recompensas inmediatas, y dos, no toleramos el malestar. Y como no toleramos el malestar, las redes sociales es la plataforma perfecta para esas dos cosas. Tienen un circuito de dopamina que nos retroalimenta constantemente y nos evita el malestar. Pero claro, cuando entramos en ese tipo de relación y en la que en cada momento que tengo malestar recurro a eso, empieza una relación insana con la tecnología. Cuando nosotros no tenemos estímulos delante, ¿no? Imagínate que estás en la sala de espera de algo y no tienes estímulos delante. Lo que ocurre en nuestra cabeza es que empezamos a pensar sobre nosotros mismos, sobre nuestras preocupaciones del día a día, y hay personas que tienden a pensar más en preocupaciones que otras. Entonces, para evitar eso, y esto te genera malestar. En el fondo eso te genera malestar. Para evitar ese malestar y cambiar ese foco atencional, recurro voy a prestar atención a otra cosa. Y antes tenías las revistas, pero ahora tienes una cosa muy accesible que la tienes, que es el teléfono móvil. Entonces te permite tu cabeza estar en otro sitio. Entonces, al final nos está generando también una sociedad en la que la capacidad de introspección se pierde, porque pensar sobre nosotros mismos a lo largo del día no tenemos tiempo para eso, no le dedicamos tiempo, porque cuando aparece que nos genera un poco de malestar, recurrimos al teléfono y por lo tanto aplanamos, ¿no? Y es muy característica la palabra que se utiliza, nos anestesia emocionalmente, ¿no? O sea, es que busca eso, está cumpliendo una función, que es la de anestesiar emocionalmente, ¿no? Y al final, cuando tenemos jóvenes anestesiados emocionalmente, cuando tenemos adultos anestesiados emocionalmente, al final esos adultos generarán hijos anestesiados emocionalmente. Entonces, no podemos eliminar del ser humano un elemento, una función tan básica como es la emoción. ¿Tiene algo que ver también la cada vez menor capacidad de concentración que tenemos, por ejemplo, en el trabajo? La gente joven, la gente que estamos también mucho en redes sociales, que cada segundo estás viendo un vídeo diferente y de repente te enfrentas a tener que escribir una cosa, hacer una única tarea durante una hora y eres incapaz. Total, claro. O sea, al final, lo que mencionaba antes del cambio atencional, cuando tú estás enfocado en una tarea y de repente esa tarea te empieza a aburrir, te empieza a frustrar y dices, bueno, pues voy a hacer otra cosa para eliminar el malestar, al final entras en un multitarea para eliminar el malestar que te está generando oye, es que tengo que hacer esto durante una hora, ¿no? Y claro, pasar una hora frente a algo, pasas por muchos picos emocionales. El pico de, venga, muy motivado me pongo, pero cuando ya de repente es como esto ya me deja de estimular, y es la otra parte que tienen las redes, ¿no? Que te genera el nivel de dopamina. El nivel de dopamina empieza a bajar, empieza a experimentar malestar y entonces introduzco otro elemento, otro foco atencional, y por lo tanto aparezco en el multitarea, porque necesito ese pequeño malestar que estoy empezando a generar, no lo quiero y busco otro foco atencional y me salgo a otro sitio.
¿Qué consejos le darías a esa gente joven que nos está escuchando? Igual también gente más mayor. Yo digo siempre gente joven porque creo que está más ahí, pero también hay gente bastante adulta que igual se encuentra con este problema, que está pensando en irse de las redes sociales, borrárselo todo, porque no acaba de encontrar esa autorregulación. ¿Algunos consejos para que se puedan enfrentar a este malestar o a este problema y lo puedan solucionar de aquí a un tiempo? Sí. Yo en general suelo huir de los consejos muy genéricos porque me dedico al ámbito de la psicología de la personalidad y se centra en el estudio de las diferencias individuales. Pero lo que sí intentaría es, lo primero por lo que hay que empezar para saber si tienes un problema con algo es una fase de autoanálisis, ¿no? O sea, intentar valorar durante 24 o 48 horas, como el teléfono lo tenemos a diario y en muchas circunstancias, 24 o 48 horas, en qué momentos utilizo el teléfono y para qué lo uso. Si yo me doy cuenta de que al responderme a eso lo utilizo la mayor parte de las veces en las que me encuentro mal, lo que tienes que intentar es diversificar esas dependencias emocionales, ¿no? Necesitamos tener muletas emocionales, ¿no? O sea, en este caso ponemos en la red social todo, en la red social o en la tecnología, todo lo que nos regula emocionalmente y nos hace estar bien. Entonces, cuando eso nos falta, estamos muy mal. Entonces, si durante 24 o 48 horas te das cuenta de que la mayor parte de las veces que utilizas la tecnología tiene que ver con eso, yo haría un esfuerzo por intentar buscar qué otras cosas puedes tener como fuentes de regulación, ¿no? ¿Qué otras cosas te pueden gustar? Hacer deporte, pues la que se aconsejar es una, ¿no? Pero aquí cada uno tiene que buscar qué es lo que le gusta hacer, que podrías poner como una muleta emocional que no recaiga toda. Intentaré controlar cuando me meto en redes sociales. Lucía Jalti, psicóloga especializada en salud mental digital, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muy interesante, Laura, la charla con esta psicóloga. Ahora que ya hemos planteado el problema, ¿qué soluciones se le pueden aplicar? Pues soluciones individuales en el uso de redes sociales, como las que hemos puesto en marcha mis amigas y yo, aunque ya me dijo la psicóloga que eliminar del todo las redes tampoco era una solución, pues al final forman parte de la manera en la que nos relacionamos hoy en día. La cosa sería enfrentarnos a ello y controlar su uso y, lo más importante, cuáles son los motivos de este uso. Laura, bueno, oye, con este tema inauguramos una serie de reportajes. Ya te voy a encargar una sección fija durante el año. ¿Se podría llamar, te parece, Vivir sin? Vale, y venga. Que sea un experimento en el que, bueno, pues esta semana estás sin redes sociales, pero no sé, la siguiente a ver qué se nos ocurre. Algo se nos ocurrirá. Venga, gracias, Laura. Gracias. El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Que me he enamorado. Me iría hasta el fin del mundo si hiciera falta. Bueno, pero ¿ella qué opina? Porque a ver si vas a llegar al fin del mundo y no hay nadie. Para llegar lejos, no te la juegues. Ven a Citroën Service y realiza el mantenimiento anual de tu coche con lubricantes Total Energies. Pide tu cita en citroen.es y entrarás en el sorteo de uno de nuestros premios. Citroën. Condiciones en citroen.es. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en Ser Podcast y en la web de la Ser. Hola, Marisol. Sí, no está aquí, pero sí. Mira, me presento, soy Miguel Ángel de la cadena SER. Mira, es que soy el vecino de la calle de Villamarín. Es que el otro día me encontré en la acera, al lado de los contenedores, una caja de Amazon con el nombre de Marisol. Y hay una cosa dentro de la caja. Y nada, estoy aquí en vuestra urbanización para devolverla por si le hiciera falta a Marisol lo que hay dentro de la caja.
Vale, pues a ver, Marisol no está aquí, pero sí, déjanos el paquete y lo miramos, a ver, por si acaso. Vale, perfecto. ¿Si me puede abrir, porfa? Sí, claro. Hola, ¿qué tal? ¿Eres tú la compañera de Marisol? Sí, soy yo. No sé si lo sabes, pero se ha dejado la pegatina que tiene su nombre completo y la dirección, y con solo eso te pueden mandar un ciberataque. Y por eso venga a devolveros la caja, para que se la deis a tu compañera y bueno, que se lo contéis la próxima vez que vaya a tirar una caja de algún paquete, o que le quite la pegatina. Vale, yo se lo digo, no te preocupes y... No hay problema, ¿no? Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Fernando, ¿qué tal? Oye, ¿cómo es eso de que si yo dejo una caja en el contenedor del reciclaje, puede venir alguien, tomar los datos y estafarme? Explícamelo. Como lo oyes, Fernando, ten en cuenta que una cuarta parte de las compras que se hacen en España se realizan por internet, que es lo que nos han contado desde KPMG. Y solo en la región de Madrid, en un día normal, se entregan entre 350 y 400.000 paquetes, según la patronal de Logística 1, pero es que hay picos como en el Black Friday, por ejemplo, que llegan al 1.000.000 de entregas en solo un día en la capital. Buenas. ¿Por qué tienes un paquete? Hasta luego, gracias. Eso implica que hay millones de cajas más circulando a diario por toda España y muchas de ellas, ¿dónde acaban? En el contenedor de reciclaje. A veces dentro, a veces fuera, pero siempre con la etiqueta puesta. Y es que en esa pegatina podemos encontrar los datos personales, bien sea el nombre completo, el número de teléfono o la dirección del piso incluido. Y es que así es como yo pude ir al piso de Marisol y pude dar con su compañera de piso, que fue la que me atendió. Que de paso también me contó ella que es algo descuidada con los paquetes que acaba recibiendo. A ver, yo la verdad es que sí, bastante. A muchos tipos de cosas, y zapatos, ropa... Es que suelo comprar bastante por internet, la verdad. ¿Y le quitas la pegatina? No, y nunca lo había pensado. ¿Y eso no...? Por comodidad, vamos a decir, pero sí es verdad que estás dejando tus datos, yo qué sé, unos ciertos datos tuyos, entonces no tiene pinta de ser bueno. Datos personales, a veces decías incluso el DNI, el correo electrónico, que nos exponen ante potenciales delincuentes. Los expertos nos llevan años advirtiendo sobre esto porque conlleva un peligro, que en este caso poder obtener nuestra información personal vía online, pero es que a menudo olvidamos que los estafadores también rebuscan en la basura física para encontrar datos, bien sea las facturas viejas, informes médicos y en notificaciones oficiales. Te preguntarás, ¿para qué quieren rebuscar en la basura? ¿Para qué lo hacen? Básicamente, suplantar nuestra identidad y lanzar campañas de phishing, que es algo de lo que hemos hablado en otros programas, que es con lo que se permiten poder estafarnos. Te pongo un ejemplo. Encontramos un paquete en la calle, como fue mi caso, anotan tu nombre completo, tu teléfono, el número de envío y te llaman haciéndose pasar por la empresa de paquetería, por ejemplo, Amazon. Te cuenta que ha habido un error en la entrega y te solicita los datos de tu tarjeta de crédito para efectuar un reembolso, que por supuesto, tranquilo, que nunca va a llegar. Ya me imagino. Entonces estamos hablando de un tipo de phishing artesanal. Podríamos decir algo así, más o menos, porque según datos del INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el phishing supuso casi un tercio de los fraudes online el año pasado, aunque en este caso la modalidad varía porque la fuente de los datos es física. He leído que algunos expertos hablan del dumpster diving para denominar este tipo de estafa, pero realmente es un término que se refiere para las personas que buscan comida u objetos para darle una segunda vida. Aunque la Agencia Española de Protección de Datos dice que la forma correcta de referirnos a este tipo de estafa o modalidad delictiva es trashing, o como bien podemos decirle, basureo. Luis Ocaña, vicepresidente de la Asociación de Internautas, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Trashing, basureo, ¿es el término correcto para hablar de esa búsqueda en los contenedores, en la basura, tratar de localizar datos y con eso llevarnos a una estafa? Bueno, vamos a ver, yo siempre me gusta decir que son los mismos males con diferentes herramientas. Esto ha existido toda la vida. Lo que ocurre es que ahora, como estaba comentando antes Miguel, pues es mucho más sencillo y mucho más barato, sobre todo más barato. Ten en cuenta el coste de oportunidad, lo que vale algo en relación a lo que voy a conseguir. Es muchísimo más barato realizar este tipo de acciones que comentas, porque aunque un porcentaje ínfimo de la gente, por prisas o por lo que sea, caiga en la estafa, pues ya le sale rentable al ciberdelincuente. Entonces, buscar en la basura, claro, como cualquier otro sitio, son fuentes de información. Y además son fuentes de información, vamos a decir, públicas. No estamos violentando ninguna puerta para entrar en el cubo de la basura o las cajas que están fuera en el container en épocas un poquito más alegres de compras como el Black Friday o Navidad o lo que sea. Ya no caben en los contenedores, están ahí, pues yo tomo esos datos y hago lo que ha dicho Miguel. Y luego, pues, ¿quién es el responsable?
¿A qué tipo de estafas nos podemos enfrentar? ¿Cuál es el peligro real de dejar esa caja con unos datos personales anotados en una etiqueta tirada en la calle? O sea, ¿realmente a qué se expone la vecina de Miguel, por ejemplo? Yo para mí, o sea, hay multitud, pero para mí tal vez la más grave sea la suplantación de identidad. Porque conozco casos que después de varios años siguen con el problema. O sea, si te estafan 10.000 euros, te los roban, es una faena, pero si se para ahí, se acabó. Pero si te suplantan la identidad, pueden pedir créditos a tu nombre, pueden hacer... te rompen la vida. Conocemos, de hecho, algún caso hemos denunciado aquí en Código de Barras de gente que efectivamente ha sufrido una suplantación de identidad y somos muy, muy conscientes de lo difícil que puede llegar a ser esa situación para quien la sufre. Mira, yo le he pedido a mi entorno que me facilitara ejemplos de lo que yo podría haber tirado a la basura hace pocos días que incluyan datos personales. Y he traído una caja, que en realidad es una caja de un envío que recibimos en casa. En este caso lo solicitó mi mujer, una compra online. En la etiqueta de esa caja, para ponerte un ejemplo, viene el nombre completo, que no vamos a dar, la dirección completa, que tampoco vamos a dar, ni el teléfono completo, que tampoco vamos a dar, aquí. Pero esta caja, si hubiera llegado a la calle, la hubiéramos regalado toda esa información. Con esos datos, con el nombre, la dirección y el teléfono de mi mujer, ¿qué podría hacer un delincuente fácilmente? O sea, en términos prácticos, ¿esto qué podría suponer en malas manos? Bueno, pues esto podría ser, por ejemplo, el inicio de una recopilación de mayor información. Por ejemplo, puedo coger, y como ya sé dónde vives, ¿vale? Pues preguntar a los vecinos, oye, que he venido, una caja como esta, voy a traer un paquete y tal, no sé qué, no sé cuántos, ¿no sabrá usted el teléfono para llamarle y tal? Empiezo a recopilar datos, ¿vale? La técnica es muy vieja, es ingeniería social, es la picaresca. ¿Vale? Entonces empieza a recopilar datos, depende de lo que quiera hacer. Claro, es que no sabemos lo que quiere hacer porque tenemos que diferenciar entre los ataques dirigidos y aleatorios. Si alguien va a ir contra tu mujer porque le tiene manía, ¿vale? Pues entonces hará una cosa. Si es un ataque aleatorio, pues será más burdo. Y entonces ese ataque aleatorio, pues si tiene menos información, pues será, vamos a decir así, más difícil que progrese. Pero esto es el inicio de empezar a buscar cosas. Y si estamos hablando no de tecnología puntera, sino de a la antigua usanza, ¿vale? De voy a la basura, cojo la información, esta caja, pues esta misma caja, la cojo, le pongo una cinta, tal, y digo, oye, mira, que vengo a entregar a tu vecina que no está, porque como sé dónde está, pero si sale, no sale. No tendrás el teléfono, es que no lo podemos dejar, hay una instrucción que no lo podemos dejar en cualquier sitio. Entonces, déjame el teléfono y yo la llamo para tal, no sé qué, pum, ya tengo tu teléfono. Y ya con el teléfono te puedo llamar y suplantar la identidad de, en este caso, de la empresa que lo envía. Déjame el DNI y tal, y ya, fíjate. Ya, en un momento ya me he hecho con tu teléfono, con tu DNI, de ahí estoy a un paso de empezar a... Pues ya a partir de ahí, ya con el DNI, ya con el número del DNI, el nombre y los datos, ya pues, cosas así, ¿no? Entonces, siempre tenemos que, vamos a decir así, la prudencia tiene que imperar, ¿vale? Como consecuencia de eso, como no sabemos lo que quieren hacer porque están todo el día pensando maldades, ¿vale? Pues estábamos hablando antes, esto simplemente hay rotuladores que haces así por encima y te impiden que otro lea. O sea, ¿un Edding negro de los de toda la vida o es algún rotulador especial? Bueno, eso vale también, pero vamos a ver, la seguridad es incómoda, ¿vale? Porque vosotros en vuestra casa preferiríais tener una cortina a tener una puerta para salir, ¿vale? Porque sale más rápido. Pero si tienes la puerta y tienes que echar la llave y tardas, ¿no? Y tienes prisa. Bueno, pues el Edding vale, pero tienes que estar chin. Y como siempre vamos a las cosas más cómodas y más rápido porque tenemos esa manera de ver el mundo, pues el rotulador, coges, haces así, por encima, ras, y de una pasada ya es ilegible, ¿vale? Si además lo quitas y lo rompes, pues mejor que mejor. O sea, lo mejor sería quitar la etiqueta y tirarla. La mejor, rota en trozos. Rota tal, pero rota en trozos, pero no... Te pongo otro ejemplo. La tarjeta de crédito que he cambiado hace muy poco, la troceé y la rompí. Me llaman paranoico en casa porque yo la rompo por la banda magnética, luego el chip lo corto también, recorto el nombre en varios trozos y lo tiro en 2 o 3 papeleras diferentes para que nadie pueda recopilar. ¿Soy un paranoico por hacer esto? A ver, la respuesta corta es no. ¿Vale? ¿Soy prudente en exceso? Exactamente. No, prudente. La respuesta es, ¿qué te cuesta hacerlo? Hacer con la tijera, clac, clac, clac. No te cuesta nada. A ver, por ejemplo, el chip es un chip criptográfico, ¿vale? Entonces va cifrado, va en una parte que no es accesible con la tecnología de hoy, ¿vale? Entonces, volvemos a lo de antes. Si tú esto lo dejas así y la gente lo copia, se llevan el chip y tal, y lo almacenan por si mañana hay una tecnología que permite el descifrado,
Alguien podrá tener los datos de mi tarjeta y lo de venderán. crédito y lo que haya. Y los venderán, ¿sabes? O sea, al final hay que hacer como los espías, quemarlo en la chimenea ¿o qué? Bueno, eso sería una opción. Lo que pasa es que eso entraríamos con los problemas de CO2 Ya. y tal, no sé qué. Te pongo otro ejemplo. Esta es una factura de la luz de mi padre. Claro, yo en esta factura de la luz no solamente veo el número de factura, sino que veo su nombre completo, su dirección, su teléfono, su número de cliente, el periodo de facturación, puedo ver sus consumos, puedo ver el tipo de contrato que tiene. Tengo muchísima información con una mera factura de la luz de las que recibimos mes a mes y que probablemente tiramos a la basura, tiramos al reciclaje sin darle mayor vuelta, importancia, ¿no? Pues esto son dos cosas. Esto sería como una cosa más evolucionada de lo de la caja. Ajá. Porque es lo mismo, pero ya antes hemos tenido que hacer un poco de ingeniería social para conseguir el teléfono. Ahí ya lo tienes. O sea, ya me ahorro ese camino. paso. Y entonces voy siguiendo. Hay que... Vamos a ver, siempre es un poco el mismo modus operandi, ¿no? Entonces yo recopilo información y ahora quiero hacer una maldad. Y esas maldades pueden ser, como decía antes, para mí la peor es la suplantación de identidad, porque una vez que te suplanta la identidad en un sitio, pues luego eso sirve de referencia para otros. Va en cadena. Va en cadena. O sea, si yo he suplantado la identidad en un banco, y pues ya puedo coger y decir, ir a otro banco y decir, pero usted tiene una cuenta, sí, la tengo en el otro banco anterior y tal, porque, o sea, ya he conseguido, vamos a decir así, violentar un sitio. Pues entonces a partir de ahí, como siempre estas cosas son de relación de confianza, de hecho, por ejemplo, la factura, muchas veces vas a darte de alta en, no sé, en el polideportivo y te dicen, ¿te ha gustado una factura o algo para yo ver que es su dirección, que le están cobrando, que tal, que no sé qué, no sé cuántos? Uh-huh. Pues imagínate, o sea, es que ya es cualquier cosa. O sea, lo que nos debe de guiar es que la información es poder, ¿vale? Y el poder se puede utilizar para el bien y para el mal. Uh-huh. Y entonces, cuanto más información demos nosotros de forma gratuita, pues el otro es que le facilitamos el trabajo. Un último ejemplo, un informe médico reciente, una visita al hospital, una cuestión sin mayor importancia, pero claro, en ese informe médico aparecen mi número de historia clínica, mi número de DNI, el CIPA, que no sé lo que es, pero entiendo que es el código con el que se me identifica como paciente, mi nombre completo, mi dirección, mi teléfono personal, es decir, aparece todo tipo de información, hasta mi número de tarjeta sanitaria. ¿Esta es la información más peligrosa que pueda haber en manos de un delincuente, tu información médica? Bueno, concretamente esta información está protegida por el nivel más alto del Reglamento General de Protección de Datos. Sí, pero yo la he tirado a la basura sin protección de datos ni nada. Yo he cogido y he tirado un papel a la basura. Ahí se ha roto la custodia. Claro, efectivamente. Por eso digo que, vamos a ver, podemos exigir que otros tengan responsabilidad. Uh-huh. ¿Vale? Bien, porque tienen nuestros datos y tal, pero nosotros también tenemos que tener nuestra propia responsabilidad. Yo con eso te puedo hacer, por ejemplo, dependiendo de lo que sea, ¿no? Pero imagínate que, yo qué sé, pues que es, creo que no sé si lo hemos dicho antes, una enfermedad venérea. Uh-huh. Pues entonces ya te hago una extorsión, ¿vale? ¿Por qué? Porque digo, lo voy a decir a fulano, lo voy a decir a mengano, tal, no sé qué. Y dices, ¿y cómo sabes eso? Porque estamos pensando que estos papeles los hemos tirado hoy un día. Tú has dicho antes que lo tiras en 3 containers y tal, no sé qué. Pero normalmente lo que se hace es, las cajas se tiran tal, pero cuando este tipo de papeles se hace limpieza de vez en cuando. Y coges todo y tiras el taco. O sea, que lo metes todo en una caja, lo metes todo en un sobre y lo tiras todo. Lo tiras todo, porque llevas ahí, tengo aquí no sé cuántas facturas hace 3 años y tal, no sé qué, ¿esto para qué vale? Pues todo eso lo coges con las estas médicas y tal, y entonces ya, bueno, pues lo que te falta de un sitio lo coges de otro, ¿vale? Y siempre, como digo, no os imagináis lo fácil que es la parte de ingeniería social. Había uno de los primeros hackers que se considera en la historia, que era Kevin Mitnick, que ya falleció. Pues yo me lo encontré en un evento y decía que para qué tenía que aprender, no me acuerdo exactamente las palabras porque hace tiempo, pero algo así como para qué quiero levantar un sistema si es más fácil que me digan la password. O sea, era ingeniería social, era así, te convenzo de algo, te enrollo, te mareo y tal, pum, y me das el dato que necesito. Y entonces a partir de ahí ya, pues él decía, yo para qué, técnicamente era muy bueno, pero para qué voy a gastar mucho tiempo en esto si es más fácil convencer a otro que me diga los datos. Que tal. O sea que esto es una cosa que es conocida, como digo, y nosotros lo que hacemos tirando estas cosas a la basura, así, sin cuidado, es facilitarlo, porque
hay que tener arte para engañar a otro. Pero si encima nosotros decimos, mira, lo tiro a la basura, pues ya no hace falta ni que tenga arte. ¿Cómo hace Luis Ocaña en su vida particular con este tipo de historias? ¿Eres tan paranoico como yo? ¿Tan precavido como yo? ¿O también comete de vez en cuando alguna imprudencia? A nosotros lo que hacemos en casa es paquetes que vengan, tal, bueno, principalmente paquetería, porque por ejemplo para las facturas de la luz, pues si te gusta más es con el medio ambiente y tal, pues factura electrónica. Digitalizado, ¿no? ¿Vale? Digitalizado, con una cuenta de correo específica para eso. O sea, no es la misma cuenta, para entendernos, que la suscripción de algo de, pues no decir marcas, un servicio de streaming, una plataforma de streaming, ¿no? Pues exactamente, pues no es lo que separado. O sea, pero tener una cuenta de correo para cada suscripción, dices. Eso ya depende. Te puedes volver loco. Eso ya depende de la paranoia que tengas. Pero por lo menos una donde tú tengas, vamos a decir así, tus asuntos oficiales, ¿vale? Y otras para suscripciones de esas piratillas y cosas así. Bueno, piratillas quiero decir que no son tus cosas oficiales, ¿vale? Pero eso es con respecto a las facturas. Pero con respecto a estas cosas de las cajas y tal, pues esto lo que hacemos es recortarla. Se recorta con la tijera, se le pasa el rotulador este que os he comentado antes, que vale cualquiera que sea indeleble, ¿vale? Siempre hay rotuladores especiales, pero pasar luego el dedo, que hay muchos que están plastificados, te crees que lo has hecho y luego no está hecho. Y luego lo paso por la destructora de papel. Tienes una destructora de papel en casa. ¿Debería ser algo que tuviéramos todos en casa? Yo lo tengo. Yo no digo que los demás lo tengan, esto es... Pero bueno, te unas tijeras. O sea, lo que pasa es que pues, es un poco más laborioso. Entonces, lo decíamos antes, si recibes una cantidad ingente de papeles, pues te cansas con las tijeras y al final pues vas siendo un poco más laxo. Y entonces, porque el día a día nos puede. Entonces, yo soy partidario de hacer las cosas lo más amigables posible, ¿vale? Pues con rotulador para los chicos, porque a lo mejor tú tienes esa tal, pero si tienes hijos, pues los hijos llegan a, mira, pues, la caja, ¿dónde está? Pues ya la he tirado. Se pueden hacer se pueden hacer muchas cosas que no nos cuestan dinero, o cuestan dinero ínfimo, y estamos a estar más tranquilos. Os digo el ejemplo de antes, sal de casa y deja la puerta abierta. Total, ¿qué tienes en casa? Pues no tienes nada, ¿no? Todo el mundo tiene una tele plana ahora, pues entonces te van a llevar la tele y todo el mundo la tiene. Pues entonces, ¿por qué cierras tu casa? Porque tú quieres proteger lo tuyo. Pues estos son datos tuyos, entonces tienes que protegerlos. Pero es que tienes que protegerlos porque, como decía antes, los amigos de lo ajeno, su vida es esto. Su vida está dedicada a esto. ¿Por qué? Porque es su trabajo. Y si tú trabajas 8 horas haciendo pan, pues ellos trabajan 8 horas buscando formas de encontrar las grietas. Me estás asustando. No, si te veo que te está poniendo ahí así. Pues Luis Ocaña, pero vicepresidente, dime. Una cosa sola, no está todo perdido. No. ¿Vale? ¿Por qué no está todo perdido? Porque estamos haciendo programas como este, ¿vale? Y hay datos perennes, pero otros son efímeros, ¿vale? Por ejemplo, si tú regularmente te cambias de compañía eléctrica, pues entonces, si te das compañía eléctrica, de banco o de lo que sea, pues esos datos son nuevos. Y entonces a partir de ahora los puedes proteger. Luis Ocaña, vicepresidente de la Asociación de Internautas, muchísimas gracias por haberte pasado hoy aquí para hablarnos tanto de lo digital como de lo físico, de quienes bucean en la basura buscando esos datos en cajas, en cartas, en tarjetas, allá donde puedan. Muchísimas gracias. A vosotros. Miguel Ángel, te veo asustado con este asunto. Ya cuando estabas hablando con Luis antes de la entrevista me decías que tú te andabas ya con mucho ojo con lo que tirabas a la basura. Para mí ahora es inevitable ver una caja y querer ver qué hay de información. Pero yo con lo que me quedo es que he vuelto a hacer de héroe y he salvado a una vecina de que le suplante la identidad. Así que... Seguro que está contenta. Seguro. Si me hace caso Marisol, no habrá problema. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Pérez. A vosotros, como siempre. Código de Barras, un programa de consumo y mucho más. I'm aware that I'm the problem, but that doesn't solve the problem. And your heaven might be a hell. Am I insufferable? I can't tell. Feels like I'm making it a problem. Feels like I'm never gonna solve them. Sorry. It's not that I hate you, I just hate everyone. I don't wanna socialize unless
Hoy queremos hablarles de consumo alimentario y por eso, como casi siempre, está aquí nuestro compañero Carlos Cano de Gastroset. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Bayo, ¿cómo estás? Muy bien. Una pregunta y no te la hago con mala leche. ¿Tú eres tragón, como yo? Yo soy bastante tragón, sí. Lo digo porque hace unas semanas hablábamos sobre este asunto tú y yo a raíz de un vídeo que habíamos visto en internet sobre cómo se calcula, a veces demasiado a ojo, las raciones que nos ponemos en un plato, pero claro, yo no sé si es el ojo tuyo, el mío o el del cocinero el que nos tiene que decir cuánta comida debe haber en un plato. Claro, ahí está el tema de qué es lo normal, ¿no? Si existe algo normal. Claro, a veces cuesta delimitar eso. Me llamó mucho la atención que en uno de los últimos programas de Pesadilla en la Cocina, Alberto Chicote visitó un restaurante, Tradiciones Peruanas, en Majadahonda, y al probar el ceviche destacó que estaba bastante bueno, pero que el plato era grandísimo, no fue el único. Hosti puti, no puede ser esto, ¿verdad? Esto es para uno. Supuestamente. Estoy intentando pensar... ¿Cómo comerlo? No. ¿Qué cantidad de comida hay aquí? Y fácil, hay 1 kilo. ¿Y más? 1 kilo de comida para una persona normal es una barbaridad, sí o sí. Pero esto es que no tiene sentido ninguno. Bueno, decía Chicote que si por ese plato de chupe cobran 16 euros, pierden dinero. Así que la peor noticia es que entre alguien por la puerta, porque si pide comida van a perder dinero. Es que yo he visto el vídeo como tú y como seguramente miles de oyentes. Es alucinante. Parece una piscina olímpica. Pero es que es tremendo. Plato. Es que no puede salir rentable de ninguna forma. Sí. Claro, los restaurantes con estrella Michelin, los que tú y yo frecuentamos a diario, las raciones suelen ser modestas, moderadas. Hay alguno que a lo mejor se excede un poquito, pero en general suelen ser contenidas, ¿no? Claro, ahí es verdad que los platos tienen mucha menos comida, pero a cambio te ponen muchísimos más platos, ¿no? Está la broma esa típica de los humoristas que llevan años haciendo, de que casi hay que poner una lupa para ver lo que hay en un plato estrella Michelin. Bueno, en realidad eso también está cambiando y me lo comentaba el dibujante Javi Rollo, que también es muy aficionado al tema. Yo tengo que decir que he ido a restaurantes estrella Michelin, no voy a decir cuál, donde no pesan la totalidad de los platos que te meten. Es tremendo. Con menús de 15 pasos, de 20 pasos, etcétera. No solo te aburres, sino que además no controlan la cantidad. Yo pienso que no la controlan. A veces se les va la pinza mucho. Bueno, la cosa está cambiando. Es verdad que hay de todo, ¿no? Que hay lugares exagerados de cocina de barrio y de alta cocina también. Hablando con el sociólogo Iñaki Martínez de Albéniz, me decía que ha habido un pequeño cambio de paradigma, ¿no? Venimos un poco de la España del hambre, en la que se asociaba lo bueno a lo abundante, y ahora está cambiando un poco la cosa. Aunque hay sitios, no sé, yo pienso en Asturias, pienso en Galicia, en los que tú vas a comer allí y das por hecho que te van a poner mucha comida, ¿no? Se lo comentaba también a Lucía Fernández, la chef de la Tabernilla en Oviedo, que es la ganadora del concurso nacional de callos. Valora más la calidad que la cantidad, lo tengo claro, cada día se valora más la calidad. Esos platos grandes desbordados que al final no dejaban de ser acompañantes, tanto patata como verde, una cantidad exagerada del acompañante, pues todo se ha reducido un poquitín y ahora priva más la calidad. Claro, dice Lucía Fernández, prima más la calidad que la cantidad, pero no todo el mundo funciona por ese orden. No sé si existe alguna pauta concreta, alguna guía para ofrecer la ración idónea en un restaurante o incluso en casa. Existen muchas, pero ninguna es como la definitiva. Cuando hablas con los expertos, todo el mundo te dice que depende. Yo se lo he preguntado, por ejemplo, a la nutricionista Beatriz Robles, que por cierto acaba de estrenar un podcast que se llama A la guerra con cuchara. Hay una guía que es interesante porque es precisamente adaptable, que es de la British Nutrition Foundation, que usa las manos como unidad de medida. Entonces, claro, como tu mano va a estar relacionada con el tamaño de tu cuerpo, esto hace que la recomendación se adapte. Si nos dicen que una ración de queso son 2 pulgares, esos 2 pulgares van a ser más pequeños en el caso de un niño, más grandes en el caso de un adulto, y permite adaptar. O una ración de pasta, pues lo que te quepa en las manos al juntarlas como si fueran un cuenco. De esta forma está personalizado. Bueno, pues esto es un consejo que yo creo que es muy útil, ¿no? Porque todo el mundo, utilizando su propio cuerpo, puede calcular más o menos cuánto sería una ración adecuada. Pero también está el factor histórico. Las cosas van evolucionando, van cambiando con el paso del tiempo. El Centro para el Control de Enfermedades norteamericano publicó hace unos años una infografía en la que se veía claramente que las hamburguesas de hoy son un 223% más grandes que las de los años 50, o las bebidas azucaradas se venden en volúmenes 5 veces superiores. Bueno, Beatriz Robles me citaba también un estudio que demuestra que cuando acostumbras a un grupo de gente a raciones más pequeñas
y luego les pones a disposición toda la comida que quieran, tienden a elegir cantidades menores. Es decir, que su patrón de normalidad cambia. Si están acostumbrados a algo pequeño, luego ellos por sí mismos también eligen algo pequeño. Pero cambia nuestra mente y hay que tener en cuenta que también cambia nuestro estómago, porque, ¿sabes? Los concursos estos de a ver quién se come más hamburguesas, más perritos. La gente que participa en esos concursos, su estómago poco a poco va creciendo y también cambia su patrón de normalidad. Tenemos al teléfono a Paco Cruz, asesor de restaurantes, conocido como The Food Manager. Paco, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. ¿Qué tal? Muchas gracias a los dos. Yo no sé si todo esto a ti te suena y si hay muchos restauradores que te dicen, Paco, ayúdame a dar con la razón ideal para que mi negocio no sea una ruina y para que quien entre al restaurante salga satisfecho pero no lleno. Pues ahí está la clave de todo, y lo decía el corte de Chicote cuando decía que hay restaurantes que cuanto más venden, más pierden. Y eso ha pasado. De hecho, mi primer cliente me llegó así. Me llegó con un estado en el que cada vez que vendía un plato estaba perdiendo dinero. Entonces, al final lo que tenemos que tener en cuenta es cuánto queremos dar y conforme a qué ración, cantidad, peso, unidades, hemos puesto el precio. Ahí está la clave de todo. Más allá de factores nutricionales, sociales, vamos a hablar de la rentabilidad del plato. Y la rentabilidad tiene que depender del precio que tú has puesto realmente. Un restaurante, por ejemplo, puede ser rentable o no rentable en función de si en su tapa de croquetas pone 6 o pone 8. Absolutamente. Al final, en un restaurante, en la hostelería, el beneficio está en las cosas pequeñas, en el céntimo, en el gramo. Y si tú tienes que teóricamente tienes que tener el escandallo en una determinada cantidad de gramos, ahí es donde te tienes que quedar. Y entre poner en un entrecot 180 gramos o poner 220, pues se te va a ir un 20, un 25% de la rentabilidad de ese plato. Por lo tanto, estás regalando comida que no debería de estar regalando por el precio. Que también pasa en la bebida, que eso sería otro melón que abrir, lo que se pone en una copa de vino o lo que se pone en un combinado. Pero en la comida estamos hablando de que debes de tener herramientas para poner lo justo, es decir, por lo que estás cobrando. Claro. Y ya no hablamos en un caso, por ejemplo, el de Chicote, que habla de un pescado, que tiene una merma brutal de limpieza. Entiendo que entonces los restaurantes estos tradicionales donde te traían un pote de faves o una olla de lentejas, o alguno que conozco yo en Zamora también, que hacen unas judías con oreja que son maravillosas, entiendo que todos esos restaurantes en general no son rentables. No sé si eso es una fuente de ruina. Bueno, ahí hay factores. Para empezar, todos esos platos son muy baratos a nivel de escandallo, a nivel de coste. Porque estábamos hablando, siempre me has hablado ahora mismo de legumbres, patata, verdura, cosas que ya de raíz van a ser bastante rentables. O sopa, ¿no? Pues, si te dejan la olla de claro, sopa, al final es agua prácticamente. Claro, y después la estructura de coste normalmente de ese restaurante tradicional está soportada por una pareja, un matrimonio, una familia, que son los que gestionan aquello, se sacan su dinero, se autoemplean, y entonces la estructura de coste global, probablemente el local sea propio también, así que no pagan alquiler. Entonces la estructura de coste global le permite hacer ese tipo de cosas. De todas maneras, ¿tú crees que las raciones en los restaurantes se han ido haciendo más pequeñas por un tema de rentabilidad? ¿O crees que el factor salud, el factor desperdicio también tiene algo que ver? Yo apuntaría a los tres. La parte de concienciación en cuanto a la salud, que la gente no quiere salir lleno de un restaurante. Dice, oye, que es que tampoco tengo que salir rodando de un sitio, que no va de esto. Primero por tema de salud, porque después se vuelve a trabajar, porque después se hace cualquier cosa, o porque no quiere engordar, y después por el tema del desperdicio. Está la gente súper mega concienciada con el tema del desperdicio. Lo noto en los hosteleros, lo noto en los clientes. Decir, oye, no me pongan más que no me lo voy a comer. No, ni lo saque. Ponme esto, no me pongas guarnición que no me lo voy a comer. La gente está muy concienciada. Y por supuesto después el propio hostelero se ha dado cuenta de que tiene que ajustar muchísimo, lo que hablábamos antes, de que la rentabilidad está en el detalle, y gracias a la tecnología ahora tiene más herramientas dentro de la cocina para ajustar eso, para poder dar en el clavo con lo que tiene que poner en el plato. Hace años yo leí un informe que decía que al aumentar el tamaño de los platos, de la vajilla que se vende, por ejemplo, en grandes superficies, se aumentaba también la cantidad de comida que ingeríamos, y que eso explicaba en parte que en España estuviéramos comiendo mucha más cantidad de comida de la que realmente necesitamos. ¿Eso tú también lo notas? Cuando vas a asesorar a un restaurante les dices, reduce el tamaño de la vajilla, no hace falta un plato tan enorme. Bueno, y también que si reduce el plato de la vajilla, también parece que estás poniendo más comida. Entonces, la típica media ración que se pone en un plato mucho más pequeño, pues en vez de 26 o de 24 centímetros, se pone en un plato de 12, 14, también aparenta más.
y evidentemente sí es algo que se usa. No en el tema estrella Michelin, que los ponen cada vez más grandes con la ración pequeña, pero en el día a día sí. Paco, ¿y la báscula electrónica es la mejor amiga del cocinero ahora mismo? Absolutamente. Ahora mismo te cambia muchísimo, porque al final el cocinero ya se acaba acostumbrando, cada vez que corta una ración de merluza, por ejemplo, o de solomillo, ya sabe lo que tiene que cortar visualmente, porque no para de pesarlo cada vez que lo corta. Por tanto, está cumpliendo con el escandallo, es decir, con la receta, con el coste teórico de ese plato, y además está dando lo que tiene que dar. Y me parece que es lo justo, dar lo que tienes pensado dar y lo que el cliente sabe que le vas a dar. Una última, ¿hay regiones de España donde por defecto se pone más comida que en otras? No sé si a lo mejor hablábamos antes de cuando uno va a Asturias, a Galicia, pero también, yo voy a casa de mi suegra en Andalucía y te aseguro que con hambre nunca salgo, salgo rodando. No sé si hay regiones de España donde somos particularmente tragones, por así decirlo. Hay tendencia, evidentemente, hay zonas donde se pone más. También donde el hostelero está un poco más apretado a nivel de costes, como os decía antes, está más concienciado. Y en un entorno más rural, o un entorno más de provincias, por así decirlo, saliendo de Madrid y de Barcelona y de las grandes ciudades, el hostelero tiene menos presión de costes, entonces dice, ¿qué más me da? Entonces llega el momento del manómetro, que le llamo yo. Que al final, como decía también la nutricionista, al final echas en la freidora lo que te cabe en la mano. Y esa es la ración de manómetro, que es la que se le pone al cliente. Hay mucha menos presión a nivel de costes, se relaja mucho más y se pone más comida. Paco Cruz, asesor de restaurantes, de Food Manager, muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras, y espero que no llenes el plato como lo hacemos Carlos y yo, porque a veces nos pasamos demasiado, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Venga, un saludo, Paco. Carlos, no sé si sacamos alguna lección de todo esto. Yo lo que creo es que no voy a ser el mismo tipo de abuelo que mis abuelas fueron para mí. Porque yo cuando iba a comer a casa de mis abuelas era un banquete, un festival tremendo, ¿no? Y creo que es verdad que generacionalmente hemos ido evolucionando y ahora más no necesariamente es mejor. Carlos Cano, muchísimas gracias como siempre por haberte pasado por Código de Barras. Un placer. Nos vamos ya. En la producción esta semana ha estado Miguel Ángel Pérez, en la técnica María Jesús Rodríguez y en el diseño sonoro nuestro compañero Marcos Granado. Ya saben que pueden recuperar cualquier episodio del programa en Ser Podcast y que también pueden seguirnos en las principales plataformas de audio y en la web de la Ser. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. Friend of mine, if I get home before daylight, just might get some sleep. Código de Barras. El consumo en la Ser. Ran into the devil, he loaned me 20 bills. I spent the night in Utah in a cave up in the hills. Set out running, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. If I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Yeah, well, I ran down to the levee, but the devil caught me there. Took my $20 bill and he vanished in the air. Set out running, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. If I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Got 2 reasons why I cry away each lonely night. The first one's named Sweet Anne-Marie, and she's my heart's delight. The second one is Prison Baby, sheriff's on my trail. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 6 de la mañana. I got a wife in Chino, baby, and one in Cherokee. And the first one says she got my child, but it don't look like me. Set out running, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. If I get home before day
get some sleep tonight. Oh, Charlie. Take my time, a friend of the devil is a friend of mine. If I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Cadena SER, la radio.